Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La jueza Fabiola Gallardo ordenó la libertad del ex asambleísta Fernando Balda, sentenciado a 2 años de prisión por el delito de injurias no calumniosas. El nuevo Código Penal favoreció a Balda, ya que el delito por el cual fue el sentenciado actualmente no existe. A 2 meses de cumplir la sanción de 2 años de prisión por injurias no calumniosas graves, el ex legislador de Sociedad Patriótica Fernando Balda saldrá en libertad. La tarde de este martes, la jueza penal Fabiola Gallardo ordenó su liberación tras la argumentación de la defensa de que en el nuevo Código Integral Penal el delito por el cual fue sentenciado Balda ya no existe. En octubre del 2012, Balda fue deportado desde Colombia y empezó a cumplir su condena. Primero, cumplió una sanción de 1 año y 10 meses por el delito de atentar contra la seguridad interna del Estado. La segunda condena fue por el delito de injurias no calumniosas. La demanda fue impulsada por Óscar Herrera, entonces director de la Unidad Técnica de Seguros de la Presidencia de la República. En 2009, Balda acusó a Herrera de tráfico de influencias por supuestamente adjudicar irregularmente un broker de seguros. Hasta el 6 de agosto pasado, Balda permaneció en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi para luego ser trasladado a la Regional de Guayas, donde se estima, según la defensa del ex legislador, salga en libertad en las próximas horas. Joana Ramos, 24 horas. Nos acompaña ya el abogado Freddy Pauta. Él es defensor del ex asambleísta Fernando Balda. Abogado Pauta, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias a usted por la entrevista y este prestigioso canal. Cuéntenos un poco este proceso de aplicación del nuevo código, cómo dentro del proceso generó que la jueza Gallardo ordene la libertad de Balda. Bueno, la petición que se hizo para obtener la libertad, la excarcelación de mi defendido, el señor Fernando Marcelo Balda Flores, fue una petición apegada en estricto derecho, apegado a la Constitución y a la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, que a partir del 10 de agosto, pues, sepultó para siempre y ya no existe dentro de nuestra gama de delitos que antes existía, la injuria grave no calumniosa. Y debido a ello, se obtuvo la libertad. Debo decir también que la señora jueza Fabiola Gallardo actuó en estricto derecho, apegada a normas constitucionales y legales. Lo que, y hasta puedo decir, y afirmarlo y mantenerlo, que fue muy cuidadoso con el principio de contradicción, porque hasta nos excedimos un poco del tiempo que debíamos esperar de la hora judicial. Esto es dando la oportunidad para que la contraparte pudiera estar presente y que posteriormente no se emplee artilugios ni artificios que puedan desdecir de una excelente administración de justicia. ¿Esta audiencia tuvo lugar dónde? ¿O esta diligencia de la cual usted esperó? Ya, esta diligencia se llevó a efecto en la sala 302 del bloque de la Unidad Judicial aquí en Guayaquil. Penal, sí, aquí en Guayaquil, en el Complejo Judicial de la Florida. ¿Y se esperaba la presencia de quién? Se esperaba de la presencia del querellante o de su abogado patrocinador. Pero estimamos de que el querellante hoy está cumpliendo funciones diplomáticas en el exterior y es posible que haya sido el motivo por el cual no estuvo presente en la diligencia. ¿Quién es el querellante? El señor Óscar Herrera. Óscar Herrera Gilbert. Bien. Pero habían, si no me equivoco, Balda tenía 2 procesos. Del otro proceso ha quedado estancado. El único que estaba vigente y por el cual fue procesado y sentenciado por la injuria no calumniosa grave. Recordamos que había un tema de seguridad, ¿no? Creo que también hubo un tema de seguridad, pero por lo que veo es un proceso que usted no patrocina. Así es. Y alrededor de Fernando Balda, pues se dieron muchísimos comentarios y
básicamente relacionados a que él es un opositor político, que él es un detenido político, que no hubiera caído el peso de la ley si no tuviera una posición contraria al gobierno. Alrededor de todos esos comentarios, algún sector de la sociedad se preocupó mucho por su integridad física. ¿Cómo se encuentra el señor Balda de salud? Se encuentra con su salud deteriorada, está esperando desde ayer porque la señora jueza ordenó ya la emisión de la boleta, como lo establece la Constitución, ordenada la libertad. Inmediatamente en el día se girará la boleta. ¿Hoy? Debió ser ayer y en efecto lo hizo la señora jueza. Desconocemos los motivos, que una vez que estuvo en coordinación para que venga el empleado competente del centro regional a llevarse la boleta se extravió. Es decir, ¿se extravió dentro del edificio? Dentro, sí, de coordinación, me cuentan los familiares. Y hasta este momento el señor Balda sigue injustamente detenido y puedo afirmar que ya está detenido ilegalmente. Parece que por estos motivos vamos nuevamente a tener que emplear otra acción constitucional por el habeas corpus, porque una vez ordenada la libertad, se debió girar la boleta como en efecto se lo ha hecho, pero hasta ahora no llega la boleta al centro regional, donde se encuentra privado de su libertad, pero ilegalmente. Pero dentro del despacho de los jueces, cada uno tiene un rol y cada uno tiene una responsabilidad, así como la jueza tiene la responsabilidad, según lo que le dicte la ley, de disponer o no la libertad de una persona. Hay secretarios, hay amanuenses. Dentro de ese despacho debe haber alguien que asuma la responsabilidad de esa boleta. Bueno, de acuerdo al flujograma administrativo, la señora jueza firma la boleta de libertad, el señor secretario remite a un departamento que se llama coordinación, y es en este departamento donde se ha desaparecido la boleta. ¿Y quién no llega todavía al centro regional. ¿Y quién es el coordinador o la coordinadora de ese departamento? Desconozco el nombre, pero sí nos llama la atención. Sus familiares muy preocupados porque aparecieron dos personas de mediana edad preguntando por la misma boleta, pero ajenos a la institución y ajenos a la familia. Se teme por su integridad física, porque cuando salía a una audiencia de la Tacunga, se atentó contra su vida, se detuvo a esta persona con un arma, ya quiere decir que el propósito no era un propósito bueno si tenía un arma. De esta afirmación existe un parte policial para investigación, pero no se ha llegado hasta la presente a la conclusión, es decir, no hubo el interés por saber cuál era la intención de esta persona que fue detenida con un arma justamente cuando era embarcado sin las respectivas seguridades el señor Balda, trasladado a una audiencia en el balde de una camioneta. En este momento, físicamente, ¿dónde se encuentra el señor Balda? En el centro regional número 8 de esta ciudad. Y nos interrumpimos ambos por el tema del proceso y nos quedó pendiente el tema de su salud. Usted nos contaba que estaba deteriorado. Sí, y su salud está deteriorada, quiere salir, obtener su libertad, asistir a una casa de salud para mejorar su estado, quiere integrarse a su familia y quiere comenzar de nuevo dedicándose a una actividad productiva, porque es lo que necesita para la manutención de sus hijos y su responsabilidad como hombre de bien. Finalmente, una sola pregunta. Estas extrañeces, se perdió la boleta de libertad de alguien, ¿no le parece un hecho suficiente o motivo para presentar una queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura y este organismo pueda, dentro de casa, investigar qué pasó efectivamente con esa boleta? Es correcto. Vamos a dar un término hasta este mediodía para ver qué ocurre. Caso contrario, tomaremos las medidas pertinentes y asistir a las autoridades competentes para que la libertad ordenada por la señora jueza, que actuó
estrictamente apegadas a normas constitucionales y legales, se haga efectiva la libertad del señor Balda Flores. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros y contarnos el detalle de este proceso que termina aparentemente con la resolución de la jueza Fabiola Gallardo que ordena la libertad de Fernando Balda. Gracias por estar aquí. Aprovecho la oportunidad para pedir también, porque hay mucha tortuosidad cuando llegan las boletas al centro regional. Caso patético, ayer otro defendido mío le dieron la libertad dándole la boleta a las 9 horas de la mañana. Recién estuvo saliendo a las 20:30. ¿Por qué tanta demora? Ahora que tenemos todo computarizado, que debe ser todo mucho más ágil, parece que en el tiempo hemos retrocedido, porque antes que se utilizaba la máquina de escribir, el corrector, el papel carbón, y se lo hacía de forma manual, había mucha agilidad. Hay que tomar nota, nosotros estamos elaborando una revisión y una investigación sobre el avance de la reforma judicial y con gusto vamos a incluir esta pregunta para cuando próximamente nos acompañe el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Estamos seguros que tendrá una respuesta. La última pregunta que realmente en este rato hubiese querido hacérsela al señor Balda, pero usted que es abogado, ¿se dedicará a la política nuevamente, señor Balda? Ningún ser humano podría renunciar a ser político. Por naturaleza, el ser humano es un son politicón y estimo que continuará en su gestión porque esa es su mística de servicio. Gracias. Ahora sí se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir a un corte. El presidente Correa establece 4 condiciones para que los fondos provisionales cerrados no pasen a ser administrados por el BIES. Les contamos los detalles y luego de la pausa. Quédese con nosotros, tenemos cosas interesantes aún que contarles. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. Los fondos complementarios de cesantía deberán cumplir 4 condiciones para que su administración continúe en manos privadas. Así lo dijo el presidente Correa en su última cadena. La propuesta de reformas a las leyes de seguridad social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social centra el debate entre el gobierno y los administradores de los diferentes fondos complementarios de cesantía. Tras la reunión mantenida semanas atrás entre ambos sectores, el presidente Rafael Correa anunció en su último enlace sabatino 4 condiciones para que el dinero de dichos fondos permanezca en manos privadas. El primer requisito es que se devuelvan los recursos estatales con sus respectivos intereses. Pero no queremos que pase a manos privadas. Perfecto, yo se los dije ese día. Nos devuelven los fondos públicos con los intereses del caso, compañeros. Yo no voy a permitir que se estafe al Estado. El segundo requisito es que los representantes de los diferentes fondos demuestren que los aportes fueron estrictamente voluntarios. En este punto, el presidente manifestó que ha recibido varias denuncias de maestros asegurando que el Fondo de Cesantía del Magisterio confiscó sus dineros obligándolos a aportar. Uno de esos casos fue denunciado durante la sabatina. No fue voluntario, señor presidente, fue obligado. Esos fondos todavía están confiscados, están retenidos. La tercera condición para que el dinero permanezca en manos privadas es que sus afiliados puedan retirar su dinero en cualquier momento. Como cuarta condición, el gobierno pide que la mitad más uno de los aportantes al fondo expresen su voluntad de seguir bajo la administración privada. Aunque en términos generales, para el presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, la reunión con el presidente Rafael Correa sí dio buenos resultados, sobre la cuarta condición que impone el gobierno tiene reparos. Los que tienen menos de la mitad más uno, ¿se los obligaría a quedarse en el Fondo de Cesantía? Yo creo que eso es incorrecto.
Cada uno, no por votación, cada uno tiene que resolver dónde van sus dineros. Castelo sugirió además que las facultades de Economía, Auditoría o Administración de las universidades con calificación A sean las encargadas de realizar las auditorías de los 64 fondos complementarios. La independencia de los realizadores es un tema fundamental para el representante del Fondo Complementario del Banco Nacional de Fomento, puesto que a partir de ahí se tomarán las decisiones, asegura. Son importantes porque se va a determinar en realidad a cuánto asciende el monto de aporte patronal de carácter público que en algún momento recibimos y también cuánto compensamos nosotros en el pago de prestaciones como son la jubilación, la cesantía y otras prestaciones adicionales. El proyecto de reformas está en trámite en la Asamblea Nacional para su segundo debate. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a hablar de este tema y esta vez lo hacemos con Jaime Landívar, el representante del Frente de Educadores Eloy Alfaro, y Jack Veloz, gerente del Fondo Previsional del Banco Nacional de Fomento. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jaime, conversábamos mientras veíamos el reportaje de cuáles son los criterios para que el sector que usted representa, o se representa a sí mismo, o algún importante número de profesores, de querer cambiar las cosas, como han venido funcionando hasta ahora. Bueno, primero que nada, mi saludo cordial a toda la teleaudiencia, a ustedes de los medios de comunicación y sobre todo al maestro y maestra que nos está escuchando. El sector que represento es el Frente de Educadores Eloy Alfaro Delgado, una institución legalmente constituida en el 2008 que nace con la finalidad de que el maestro opte por otra propuesta. De acuerdo a la Constitución de la República, el maestro tiene libre albedrío para asociarse o agremiarse. Entonces, estamos haciendo evidencia de que no se está faltando a este artículo, como lo mencionaban el administrador del fondo. Para nosotros es vital que el maestro tenga varias opciones para buscar en su medida dónde prefiere agremiarse, asociarse. En base a todas estas situaciones que se han dado, hemos hecho espacios de análisis. En estos espacios de análisis que se han llevado a cabo sábado a sábado en nuestra sede, hemos recibido quejas de docentes en base a los fondos de cesantía. Esto nos ha llevado a investigar, a tratar de dar las explicaciones necesarias, y a veces es importante estar en un sitial no tan involucrado para poder dar un criterio, pero sin embargo hemos tenido la asesoría de nuestro equipo colaborador para poder establecer lo siguiente. Hemos revisado el estatuto del Fondo de Cesantía del Magisterio. No establece ningún manejo del fondo. ¿De qué manera lo va a manejar? Quiere decir que el afiliado no conoce en qué se invierte su dinero. ¿Usted no sabe en este momento dónde está su dinero? Realmente yo no estoy afiliado al fondo, porque yo gané mi concurso en el 2008, pero represento al sector de 2.225 maestros, de los cuales el 80% están presentando quejas. Entonces, usted no puede, no ha sido usuario de este fondo. Porque no he sido usuario, pero vengo de una familia de maestros. Mi madre, mis hermanos han sido durante más de 10 años. Su familia ha sido usuario de este fondo. ¿Y su familia se ha quejado de algo en particular? Obviamente. Entonces, nosotros, aparte de lo que yo le pueda informar, están los testimonios de muchos maestros que han hecho diferentes actividades en el transcurso de estos días para evidenciar lo siguiente. No se establece en el estatuto del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano una convocatoria para rendición de cuentas periódica, como debe ser. Su directorio nunca se refresca. ¿Cómo brindamos un servicio bueno si no hay alternabilidad? Para nosotros es vital que estas situaciones se corrijan, ¿no? No puntualiza el periodo del presidente del directorio. Entonces, estas situaciones hacen que el maestro tenga en cuenta que si dicen que en la actualidad no obligan a afiliarse. Recuerdo que cuando yo ingresé al magisterio, me direccionaron a afiliarme a este fondo. Obviamente yo conocí el antecedente por mis familiares que son docentes. Pero, y decidió no hacerlo. Usted es maestro actualmente, ¿verdad? Claro, pero muchos de los docentes optaron por tomar el fondo. Pero ¿qué pasa? Tal vez no exista la obligatoriedad para afiliarse, pero sí están obligando al socio a permanecer, porque teme perder lo que ya tiene, Jaime, ya tiene aportado. En concreto,
¿usted cree que aparte del estatuto, que para usted tiene algunos vacíos, hay alguna otra cosa en particular, hecho, manejo de dinero, pérdidas, ineficiencia con respecto al fondo, que haya sido recibida en su sede estos 2 días, 2 sábados? Bien, hablamos de Consulcrédito, ¿no? En el 2012 representa una pérdida de 775.717 más una sanción de la Junta Bancaria, una multa por $2.000. ¿A quién sancionaron? Estamos hablando que la Junta Bancaria con Consulcrédito, donde los maestros accedían a estos créditos. Consulcrédito, perdón un ratito, Consulcrédito, ¿cuál es el vínculo que tiene con el fondo? Consulcrédito era una entidad que daba créditos a los docentes, manejado por este fondo. ¿Manejado por fondo, el 100% manejado por el fondo? Bueno, tentativamente hay una participación, pero ¿de cuánto? La cifra exacta no la tengo aquí. Pero en porcentaje de accionarios. En porcentaje tenemos un 70-80% de ver en Consulcrédito. En qué medida Jaime, para que nuestros televidentes lo vayan comprendiendo. Consulcrédito, según usted, es una oficina que da créditos y que aproximadamente el 70% está nutrido del fondo que maneja el gremio. Exactamente. No estamos hablando del gremio. Estamos hablando del fondo de cesantía. Del fondo de porque cesantía. El gremio es otra cosa. Está Nosotros bien. como gremio, frente a educadores... ¿Y quién maneja Consulcrédito? Obviamente, los afiliados al fondo de cesantía accedían a Consulcrédito. ¿Quién lo maneja? Y son las que, obviamente, el representante del administrador del fondo. O sea, Consulcrédito, según usted, lo maneja el representante del fondo, profesor Casteló. Obviamente, nosotros tenemos denuncias de maestros y estamos también dispuestos para que ustedes, con su actividad periodística, traten de nutrir a la colectividad, al maestro, de qué es lo que pasó en el año 2012 con esta entidad. ¿Y qué pasó? Vivienda. Estamos hablando de una sanción bancaria y si mis aportaciones... ¿Sanción bancaria por qué? Una sanción de la Junta Bancaria. ¿Por qué? Por una serie de situaciones y irregularidades que se dieron. Bueno, netamente tenemos, aparte de esto, la pérdida. O sea, hay una serie de requisitos. Tenemos que tener en cuenta que si yo voy a formar un gremio... ¿Lo sancionaron por mal manejo de fondos? Trato de explicarle. Si yo voy a manejar un gremio, tengo libre derecho a asociarme. Pero si voy a manejar una entidad financiera, tengo que tener otros parámetros. Entonces, esos parámetros no se cumplieron. Obviamente, por un tema de gestión. Hay personas tengo en Quito a Jack Veloz. Jaime, voy a seguir con usted, pero tengo en Quito a Jack Veloz. Él está de alguna manera representando el Fondo Previsional del Banco Nacional de Fomento. Jack, gracias por esperar en esta charla de A3, que con la distancia vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. ¿Cuál es su postura con relación al fondo? ¿Usted está contento con la administración del fondo? ¿Usted desea que el fondo cambie de manos? Buenos días, María Josefa. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros, como fondos complementarios previsionales cerrados, vemos con buenos ojos, de manera positiva, las 4 condiciones que ha establecido el señor presidente de la República, y ya que una vez que culminen las auditorías que se han indicado, van a determinar a cuánto asciende en realidad el monto de aporte de carácter público que en algún momento recibimos, y se van a dar cuenta que en efecto son montos sumamente bajos en la actualidad, lo que nosotros como fondos estamos dispuestos a reintegrarles al Estado de conformidad a los cronogramas de devolución que se establecerán a futuro con los respectivos rendimientos. Vemos de manera positiva porque son nuestros partícipes quienes van a poder decidir en dónde manejan sus recursos de carácter previsional, si lo manejan en el BIES o lo manejan directamente en los fondos complementarios que actualmente existen, ¿no? Hemos nosotros como fondos ya efectuado las consultas respectivas a nuestros partícipes, siendo estos en mayoría quienes se han pronunciado en el sentido de que sus recursos de carácter previsional sigan siendo administrados en los fondos complementarios actuales. Por otra parte, en el tema de la obligatoriedad, mi estimada María Josefa, y a la ciudadanía debe conocer, el Estado ecuatoriano, a través de sus distintas instituciones de carácter público, era quien obligaba a los trabajadores a que hagan estos aportes obligatorios a los fondos complementarios previsionales cerrados, anteriormente denominados únicamente como fondos de jubilación o cesantía. El empleado, no podía obligar al gerente, al ministro, al director institucional, sino al contrario, eran ellos con sus políticas, con sus normativas, que obligaban a los trabajadores a que tengamos este tipo de ahorro obligado hacia estos fondos, lo que, bueno, en el paso del tiempo nos ha dado una ventaja porque hemos establecido una cultura previsional en el Ecuador, ¿no? Es muy riesgoso de que
se quiera trasladar estos recursos al BIES, por cuanto estos fondos son de carácter voluntario, y al momento de ser voluntarios estaríamos hablando de que si pasaran al BIES mucha gente va a manifestar su inconformidad con ese traspaso y van obviamente a no continuar aportando, ¿no? Entonces lo vemos de manera muy positiva, con buenos ojos, las 4 condiciones que ha puesto el señor presidente de la República. Hemos coordinado ya reuniones con autoridades del gobierno y también con los señores de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Estamos coordinando las metodologías, cómo se llevarán a cabo las auditorías, y nosotros como fondos complementarios deseamos que estas auditorías ingresen lo más pronto a los fondos complementarios para que se demuestre que nuestras gestiones han sido eficientes, que los recursos que en algún momento recibimos del Estado ya en la actualidad son muy pocos, o en otros casos ya no existe absolutamente nada. Quería detenerme ahí un rato, Jack, cuando se refiere a los fondos públicos. ¿Qué entiende o qué se entiende o qué se quiere hacer entender cuando se habla de que estos fondos están nutridos de recursos públicos? Bueno, María Josefa, en realidad existen muchos fondos que en algún momento recibieron aportes de carácter público, aportes patronales, porque antes se manejaban jubilaciones patronales, es decir, el patrono estatal quitaba su responsabilidad de sí y la transfería a un fondo tercero para que éste se haga responsable del pago de pensiones, de cesantías y en sí, ¿no? De un sinnúmero de beneficios adicionales. Si entiendo bien, es parte de una obligación disponer de ese dinero como parte global de la remuneración o de lo que le cuesta un empleado o funcionario. Así es, fue parte de su remuneración. Los aportes se recibieron en base a contratos colectivos, ¿no? Que son ley para las partes. En su debido momento tuvieron los respaldos legales, ¿no? Jurídicos, constitucionales, en fin. Entonces todo eso va a determinar las auditorías, que van a verificar primero la parte económica, a cuánto asciende el aporte patronal de carácter público que recibieron, cuánto se consumió de eso, cuánto es el remanente, y por otra parte también se tiene que verificar la parte legal, ¿no? Jack, se me acabó el tiempo, no tengo más que agradecerle a Jack, a Jaime por estar con nosotros hablando de este tema. Un grupo de personas quiere que el Estado, a través del BIES, le maneje los fondos que han tenido siempre una naturaleza y un manejo privado, y hay otros como Jack, que quiere que las cosas se mantengan tal y como están. Ustedes, amigos, tendrán su espacio para opinar después de que han escuchado ambos lados. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En el primer semestre del año pasado, el Ecuador tuvo un déficit comercial de unos 800 millones. En otras palabras, entre enero y junio de 2013, el Ecuador importó 800 millones más de los que exportó. En el primer semestre de este año, el país tuvo un superávit cercano a los 600 millones. Hoy queremos ver cómo se pasó de este déficit a este superávit. Empecemos con las exportaciones, que entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año pasaron de 12.200 a 13.400 millones. Un crecimiento significativo de más de 1.200 millones de dólares en cuestión de un año. En este buen crecimiento han jugado un rol importante las exportaciones de camarón, que se han visto beneficiadas de un buen precio internacional del camarón. Por otro lado, las importaciones han caído, en parte por las restricciones impuestas, pero su caída total ha sido relativamente pequeña, de 13.000 millones a 12.800 millones, una moderada reducción de 200 millones. Y eso, la suma de todo eso es lo que permite que la balanza comercial mejore en 1.400 millones, 200 por la caída de las importaciones y 1.200 por el aumento de las exportaciones. Muchas gracias.